Me quedé sin empleo y fingí ir a trabajar todos los días, pero cuando mi esposa descubrió la verdad ya estaba pensando en dejarme. Antes de que empiece todo, deja tu like y suscríbete al canal. Creí que estaba salvando mi matrimonio al mentir, hasta que esa mentira se volvió imposible de sostener. Nunca pensé que una mentira tan pequeña pudiera crecer así. En ese momento, de verdad creí que estaba haciendo lo correcto. No por mí, sino por nosotros. Por mi matrimonio. Llevo 7 años casado con Paola. No somos perfectos, pero siempre nos hemos considerado una pareja sólida. De esas que pagan renta juntos, planean vacaciones que nunca toman y se prometen que el próximo año sí ahorramos. Los dos trabajamos, los dos llegamos cansados, los dos discutimos por tonterías. Lo normal. El problema empezó hace como un año, cuando la empresa donde yo trabajaba empezó a irse al carajo. Yo estaba en el área administrativa, nada fancy, pero tenía un sueldo decente y seguro médico. Un martes cualquiera nos llamaron a junta y nos soltaron la bomba, recortes. Muchos. Ese día regresé a la casa con un nudo en el estómago. Paola estaba en la cocina, hablando por teléfono con su mamá, riéndose. Yo me serví un vaso de agua como si nada, pero por dentro ya me estaba preparando para lo peor. 2 semanas después me despidieron. Recuerdo perfecto como el de RH me habló de reestructuración y no es personal. Me dieron mi finiquito, me desearon suerte y listo. Así, 7 años de rutina a la basura. Salí del edificio y me quedé sentado en la banqueta como 20 minutos, viendo pasar coches. Mi primer impulso fue marcarle a Paola, pero no pude. Pensé en su cara, en cómo se iba a preocupar, en el estrés que ya traía con su trabajo. Pensé en las discusiones que habíamos tenido antes sobre dinero. Pensé en el miedo. Y ahí tomé la decisión que empezó todo. Cuando llegué a la casa, le dije que había sido un día pesado, que tal vez habría cambios en la empresa, pero nada grave. Ella me creyó. Siempre me ha creído. Los primeros días me dije que era temporal. No le voy a decir hasta que tenga algo nuevo, pensé. Me levantaba temprano, me ponía camisa, salía como si fuera a trabajar. En realidad me iba a cafés con wifi a mandar currículums y revisar bolsas de trabajo. Regresaba cansado, fingiendo que había sido un día largo. Paola me contaba sus cosas, yo asentía, hacía comentarios genéricos. Todo normal, por fuera. Pero las semanas pasaron. El dinero empezó a moverse raro. Yo puse parte de mi finiquito para pagar mi mitad de los gastos, pero se iba rápido. Cuando Paola proponía pedir algo por salir a cenar, yo decía que no tenía ganas, que estaba cansado. Empecé a evitar planes que implicaran gastar. Una noche, mientras lavábamos los platos, me preguntó directo, oye, ¿todo bien en el trabajo? Te siento raro últimamente. Sentí como se me apretó el pecho. La miré y sonreí. Sí, amor. Solo traigo mucho encima. Ella me observó un segundo más de lo normal, pero no dijo nada. Un mes después, ya estaba desesperado. No me hablaban de ningún lado. Empecé a aceptar chambitas freelance mal pagadas para tener algo que mostrar. Me decía a mí mismo que seguía trabajando, solo que diferente. Esa era otra mentira que me ayudaba a dormir. El problema fue cuando Paola encontró una carta del banco. La había dejado sin querer sobre la mesa. Era un aviso de atraso de una tarjeta que yo usaba para emergencias. Emergencias que ya no eran tan emergencias. ¿Qué es esto?, me preguntó, con la carta en la mano. Se me fue el aire. Ah, es nada. Un error del banco. Mañana lo checo. ¿Seguro?, me dijo. Dice que llevas 2 meses sin pagar. Me reí nervioso. Sí, seguro. Ya sabes cómo son. No me creyó del todo, pero tampoco quiso pelear. Eso fue casi peor. Ese silencio incómodo se empezó a colar en todo. En las comidas, en la cama, en los mensajes de buenos días. Una noche, ya en la cama, me dijo, siento que no me estás contando algo. Me volteé hacia la pared. ¿Estás exagerando? No, respondió. Te conozco. Ahí estuve a punto de decirle todo. Sentí las palabras en la garganta. Pero también sentí miedo. Miedo de que me viera distinto, de que se decepcionara, de que pensara que no podía contar conmigo. Así que hice lo peor. Es solo estrés, le dije. Confía en mí. Ella no respondió. Apagó la lámpara y se dio la vuelta. Al día siguiente, mi mentira dio otro paso. Le dije que me mandarían de viaje unos días por un proyecto. En realidad, un excompañero me había ofrecido quedarme en su depa mientras veía qué hacía, porque ya no podía seguir fingiendo horarios normales. Antes de irme,
Paola me abrazó. Cuídate, me dijo. Y mándame mensaje cuando llegues. Asentí, con un nudo en la garganta. Durante esos días casi no hablamos. Yo estaba concentrado en sobrevivir, en mandar más solicitudes, en no pensar demasiado. Pero el tercer día, Paola me mandó una foto. Era de nuestro comedor. En la mesa, perfectamente acomodados, estaban todos los papeles que yo había escondido, estados de cuenta, cartas del banco, incluso unos currículums impresos que había olvidado tirar. El mensaje decía solo una cosa: ¿desde cuándo no tienes trabajo? Me quedé viendo la pantalla sin saber qué contestar. Llamé. No respondió. Volví a llamar. Nada. 10 minutos después, llegó otro mensaje. Regresa, tenemos que hablar. Supe en ese momento que ya no había forma de seguir sosteniendo nada. La mentira que según yo estaba salvando mi matrimonio ahora lo tenía al borde de algo que no sabía si se podía arreglar. Y mientras manejaba de regreso a la casa, con las manos sudando en el volante, me di cuenta de que ni siquiera sabía por dónde empezar a decir la verdad. Cuando estacioné el coche frente al departamento, vi la luz de la sala encendida, y no sabía si al entrar todavía iba a tener un matrimonio que salvar. Subí las escaleras despacio, como si ir más lento pudiera darme más tiempo para pensar qué decir. Metí la llave y antes de girarla me quedé quieto un segundo. Desde adentro no se escuchaba nada. Ni la tele, ni música, nada. Eso me puso más nervioso que si estuviera gritándome desde el otro lado. Entré. Paola estaba sentada en el sillón, derecha, con las manos juntas. En la mesa seguían los papeles acomodados. No me miró cuando cerré la puerta. Cierra bien, dijo, sin voltear. Lo hice. Me quedé parado, sin saber si sentarme, si hablar, si respirar. ¿Desde cuándo? Preguntó al fin. Desde, tragué saliva. Desde hace como 3 meses. Ahora sí me miró. No enojada. Eso hubiera sido más fácil. Me miró como si estuviera viendo a alguien que no reconocía del todo. ¿3 meses? Repitió. 3 meses levantándote todos los días, despidiéndote, fingiendo. Asentí. ¿Por qué? Me preguntó. No me digas que para no preocuparme. Dime la verdad. Me senté frente a ella. Tenía miedo, le dije. Miedo de fallarte. De que me vieras distinto. ¿Y mentirme no cuenta como fallarme? Respondió, con la voz baja pero firme. No supe qué decir. Se levantó y empezó a caminar por la sala. ¿Sabes cuántas veces te pregunté si todo estaba bien? Dijo. ¿Cuántas veces te di la oportunidad de decirme la verdad? Lo sé, contesté. Y cada vez pensaba que ya iba a solucionarlo. Pero no lo hiciste. No. Se hizo un silencio pesado. Paola se apoyó en la mesa y tomó uno de los estados de cuenta. ¿Cuánto debes? No tanto, bueno, sí, algo, dije. Pero puedo arreglarlo. ¿Cómo? Me preguntó. ¿Con qué trabajo? Otra vez ese golpe. Me di cuenta de que durante meses había pensado solo en aguantar, no en explicar. Estoy buscando, dije. He tenido entrevistas. ¿Cuántas? 2, admití. Suspiró y se pasó la mano por la cara. Lo que más me duele, dijo, es que decidiste solo. Como si yo no fuera parte de esto. No quise cargarte. Me cargaste igual, respondió. Solo que a ciegas. Esa noche dormimos en la misma cama, pero cada quien en su orilla. No nos abrazamos. No hablamos más. Yo casi no dormí. Los días siguientes fueron rarísimos. Paola seguía yendo a trabajar, yo ya no fingía salir. Me quedaba en el departamento, mandando currículums, haciendo cuentas, limpiando cosas que no necesitaban limpieza. Ella llegaba cansada, comíamos algo rápido y hablábamos de lo mínimo. Un jueves por la noche, mientras cenábamos, me dijo, voy a encargarme de los gastos este mes. No, espera, le dije. Puedo usar lo que me queda. No, respondió. Ya no quiero sorpresas. No lo dijo con mala intención, pero dolió. Me sentí como un niño regañado. Ese mismo fin de semana, su mamá vino a visitarnos. Yo no sabía que Paola le había contado. ¿Cómo estás, mijo? Me dijo con una sonrisa forzada. Bien, contesté. Durante la comida, su mamá soltó comentarios sueltos. Que si el mercado está difícil, que si hay que ser transparentes en el matrimonio, que si Paola siempre ha sido muy responsable. Yo asentía, masticando lento. Después de que se fue, Paola me dijo, no se lo dije todo. Solo lo básico. Gracias, le dije. No es por ti, respondió. Es porque no quiero más presión. Eso me dejó pensando. Presión.
Yo era presión. Una semana después, conseguí una entrevista buena. Una empresa mediana, nada espectacular, pero estable. Llegué emocionado, me arreglé bien, practiqué respuestas. La entrevista fue bien, o eso creí. Cuando regresé, Paola estaba en la sala, revisando su laptop. Me fue bien, le dije. Creo que sí hay chance. Qué bueno, respondió, sin mucho entusiasmo. ¿Eso es todo? Cerró la laptop. Me cuesta emocionarme, dijo. Perdón. No supe qué contestar. Me di cuenta de que no solo tenía que recuperar un trabajo, tenía que recuperar su confianza. Y eso no tenía fecha. Días después, Paola llegó más tarde de lo normal. Venía seria. Necesitamos hablar, me dijo. Ese tono otra vez. En el trabajo me ofrecieron un ascenso, dijo. Más horas. Más responsabilidad. Más dinero. Eso es bueno, ¿no? Pregunté. Sí, y no, respondió. Implica viajar más. Estar menos aquí. Y, que no sé si quiero aceptarlo así, como estamos. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué significa eso? Que me siento sola, dijo. Aunque estés aquí. No fue un reclamo. Fue peor. Fue una confesión. Paola, no, me interrumpió. No quiero promesas ahorita. Quiero hechos. Asentí. Esa noche me quedé despierto otra vez, pensando en todo lo que había puesto en riesgo por miedo. 2 días después, recibí el correo. No me habían seleccionado. No le dije de inmediato. Otra vez ese impulso horrible de callarme. Aguanté hasta la noche, hasta que ya no pude. No quedé, le dije. Ella cerró los ojos un segundo. Gracias por decírmelo, respondió. De verdad. Pero su voz ya no tenía la misma paciencia. Esa misma noche, mientras yo me bañaba, escuché que le entró una llamada. Cuando salí, Paola estaba en el balcón, hablando bajo. Al verme, colgó rápido. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, dijo. Era una compañera. No insistí. Pero algo se me movió por dentro. Por primera vez, pensé que tal vez la mentira no solo había cambiado cómo me veía ella, sino como yo veía todo lo demás. Esa noche me acosté mirando al techo, preguntándome si el problema ya no era solo la mentira, sino todo lo que había venido después. Al día siguiente intenté convencerme de que estaba imaginando cosas. Que la llamada no significaba nada. Que estaba paranoico por todo lo que ya traía encima. Aún así, algo se me quedó atorado. Paola empezó a llegar todavía más tarde. Me avisaba por mensaje, siempre lo mismo, se alargó el día, salí tarde, mañana hablamos. Yo le contestaba con un ok o un cuídate. No quería parecer controlador, no tenía derecho. Una noche me ofrecía pasar por ella a la oficina. No hace falta, me dijo. Me regreso con una compañera. ¿Cuál? Ana, respondió rápido. Nunca me había hablado de una Ana. No dije nada. Los fines de semana también cambiaron. Antes desayunábamos juntos, veíamos algo, salíamos por café. Ahora Paola se levantaba temprano y decía que tenía cosas que hacer. Yo me quedaba en pijama, con la computadora abierta, mandando solicitudes que ya sentía que nadie leía. Un martes por la tarde, mientras doblaba ropa, encontré un sobre dentro de su bolsa. No estaba cerrado. No tenía nombre, solo un logo de una notaría. Me quedé viéndolo como 10 segundos. No lo abrí. Lo dejé donde estaba. Pero ya no pude dejar de pensar en eso. Esa noche, cuando llegó, le pregunté directo, ¿todo bien contigo? Sí, me respondió. Te siento distante. Se quitó los zapatos y se sentó en el sillón. Estoy cansada, dijo. Nada más. ¿Cansada de qué? Me miró, y por primera vez en semanas no esquivó la mirada. De no saber dónde piso, respondió. Me dolió, pero lo entendí. Estoy intentando arreglarlo, le dije. Lo sé, contestó. Pero no siempre alcanza con intentar. Otro silencio. 2 días después, me habló un exjefe. Me ofrecía un trabajo temporal, mal pagado, sin prestaciones, pero era algo. Acepté sin pensarlo. Llegué a la casa con la noticia, con una energía que no sentía desde hacía meses. Es solo por unos meses, le dije. Pero sirve. Paola sonrió un poco. Qué bueno, dijo. Me da gusto. Esa noche cocinamos juntos por primera vez en semanas. Platicamos de cosas normales. Me contó un chisme del trabajo, yo le hablé del proyecto. Por un momento sentí que tal vez todavía había arreglo. Hasta que sonó su celular. Vio la pantalla y lo volteó boca abajo. No contestó. ¿No vas a responder?
Pregunté, tratando de sonar casual. Luego, dijo. Ya no pude quedarme callado. Paola, empecé. ¿Hay algo que no me estás diciendo? Suspiró largo. No es lo que crees. ¿Y qué creo yo? Que hay alguien más, respondió. No dijo que no. ¿Hay? Pregunté. No, dijo. Pero sí hay conversaciones que no debería estar teniendo. Sentí como si me aventaran agua fría. ¿Con quién? Con alguien del trabajo. ¿El de la llamada? Asintió. ¿Desde cuándo? Desde hace un par de meses. ¿Desde antes de que yo te dijera la verdad? Sí. Eso me pegó más de lo que esperaba. ¿Por qué? Porque me escuchaba, dijo. Porque no tenía que adivinar. Porque no me mentía. No supe qué responder. Me quedé viendo la mesa. No ha pasado nada físico, agregó. Pero sé que no está bien. ¿Y qué quieres hacer? Pregunté. No lo sé, dijo. Por eso estoy así. Esa noche no dormimos juntos. Yo me quedé en la sala, mirando el techo, repasando cada mentira, cada silencio. Por primera vez pensé que tal vez ya no importaba cuánto me esforzara. Al día siguiente fui a mi nuevo trabajo. Regresé cansado, sucio, pero con la sensación de haber hecho algo útil. Paola no estaba. Me mandó un mensaje, voy a llegar tarde. Me senté a cenar solo. Cuando llegó, traía una carpeta. La dejó en la mesa. Fui a la notaría, dijo. Ahí entendí el sobre. ¿Para qué? Pregunté. Para informarme, respondió. Nada más. ¿Sobre qué? Sobre qué pasaría si nos separamos. Sentí un nudo en el estómago. ¿Ya estás pensando en eso? Estoy pensando en todo, dijo. Porque no quiero volver a sentir que el piso se mueve sin avisar. ¿Puedo cambiar?, le dije. Estoy cambiando. Lo sé, respondió. Pero también estoy cansada de esperar a ver si alcanza. Pasaron los días así. Tensos, pero tranquilos por fuera. Yo trabajando, ella llegando tarde, hablando poco. Ya no discutíamos. Y eso me daba más miedo que cualquier pleito. Un viernes por la noche, mientras veíamos la tele sin poner atención, me dijo, me voy a ir unos días. ¿A dónde? Con mi hermana. ¿Por qué? Necesito pensar, respondió. Sola. No discutí. No supliqué. Asentí. La ayudé a hacer la maleta. La abracé antes de que se fuera. Me devolvió el abrazo, pero sin fuerza. No te vayas pensando que no me importas, me dijo. Y tú no te vayas pensando que no te amo, respondí. Cuando cerré la puerta, el departamento se sintió enorme. Me senté en el sillón, con la carpeta de la notaría todavía en la mesa. No la abrí. Esa noche, revisando mi correo, encontré un mensaje que no esperaba. Era una empresa a la que había aplicado hacía meses. Querían agendar entrevista. Buena entrevista. La leí 3 veces. Sentí emoción, pero también una tristeza rara, porque por primera vez tenía una oportunidad real, y no sabía si todavía tenía con quién compartirla. Miré el celular. Pensé en escribirle a Paola. Lo borré. Pensé en guardarlo para después. Me fui a dormir solo, preguntándome si arreglar mi vida llegaría demasiado tarde para salvar lo que más me importaba. El lunes me levanté temprano aunque no tenía a nadie que me apurara. El depa estaba en silencio, de esos silencios que zumban. Me preparé café y abrí la laptop para revisar el correo otra vez, como si el mensaje de la entrevista pudiera desaparecer si no lo veía seguido. Confirmé la cita y me puse a preparar todo. La entrevista fue el miércoles. Me fue bien, mejor de lo que esperaba. Me hicieron preguntas duras, pero por primera vez en meses sentí que sabía lo que estaba diciendo. Salí con una mezcla rara de alivio y ansiedad. Caminé unas cuadras sin rumbo antes de subirme al camión. Ese mismo día, Paola me mandó un mensaje, sigo acá. Todo tranquilo. Nada más. Ni un emoji, ni un te extraño, ni un luego hablamos. Yo le contesté algo igual de neutro. Me di cuenta de que ya nos hablábamos como personas educadas, no como pareja. El jueves, en el trabajo temporal, me pidieron quedarme más horas. Acepté. Necesitaba el dinero y, siendo honesto, también necesitaba no estar solo pensando. Llegué tarde al departamento y lo primero que vi fue la carpeta de la notaría, todavía en la mesa. No la había movido en días. Esa noche sí la abrí. No había nada firmado. Solo copias, información, listas de cosas. ¿Qué pasaba con el depa, con las cuentas, con los bienes? Todo muy frío. Muy ordenado. Me senté en el sillón con los papeles en las manos y entendí algo que no había querido aceptar. Paola no estaba improvisando. Yo sí.
El viernes por la tarde me llamaron de la entrevista. Me ofrecieron el puesto. No era perfecto, pero era estable, bien pagado y con prestaciones. Colgué y me quedé viendo la pared. Lo primero que pensé fue en Paola. Lo segundo fue que todo esto llegaba tarde. Le escribí, me ofrecieron el trabajo. Tardó 1 hora en responder. Me da gusto. Eso fue todo. El domingo regresó. Escuché la llave y me levanté de golpe. Entró con una mochila, cansada. Nos saludamos con un abrazo corto, incómodo. ¿Cómo estás? Le pregunté. Bien, dijo. ¿Tú? Ahí voy. Se sentó en la mesa. Yo le serví un vaso de agua sin preguntarle, por costumbre. Se lo agradeció con la cabeza. Ya sé lo del trabajo, dijo. Sí. Me alegra, de verdad. Gracias. Nos quedamos callados. Estuve pensando mucho, continuó. En todo. Yo también. Y hablé con él, dijo, sin rodeos. Sentí un apretón en el pecho. Y le dije que necesitaba parar, respondió. Que no estaba bien seguir hablando así. ¿Por mí? Por mí, aclaró. Porque no quiero ser esa persona. Asentí. No sentí alivio, sentí algo más parecido a cansancio. Gracias por decírmelo, le dije. No te lo digo para que me agradezcas, respondió. Te lo digo porque quiero ser honesta. Otra vez esa palabra. Honesta. Me di cuenta de lo poco que la había usado yo. También pensé en nosotros, dijo. En si quiero seguir. Y pregunté, con la voz baja. Quiero intentarlo, dijo. Pero no como antes. ¿Cómo entonces? Con condiciones, respondió. Y con tiempo. Lo entiendo. No quiero más mentiras, dijo. Ni por protegerme, ni por miedo. No va a volver a pasar, le dije. Me miró. No me prometas, dijo. Demuéstralo. Esa noche dormimos juntos, pero no abrazados. Aún así, fue distinto. No tan vacío. Las semanas siguientes fueron raras, pero más claras. Empecé el nuevo trabajo. Llegaba cansado, pero con la cabeza ocupada. Paola seguía con su ascenso, viajaba más. Nos veíamos menos, pero cuando hablábamos de verdad. A veces dolía, a veces incomodaba, pero no había silencios falsos. Un día, mientras cenábamos, me dijo, todavía no confío como antes. Lo sé. Y no sé si vuelva a hacerlo igual. Lo sé. Pero estoy aquí. Eso fue suficiente para ese momento. Un mes después, pagué la última deuda pendiente. Le enseñé los estados de cuenta sin que me los pidiera. Ella los revisó, me los devolvió. Gracias, dijo. Gracias a ti por quedarte. No me agradezcas eso, respondió. Es una decisión que sigo tomando. Entendí entonces que no había un final feliz garantizado. Que no había ya se arregló. Solo decisiones diarias. Y verdades, aunque dieran miedo. A veces pienso en cómo todo empezó con una mentira que según yo era chiquita. Y en cómo esa mentira me hizo creer que cargar solo era ser fuerte, cuando en realidad fue lo que casi nos rompe. No sé qué vaya a pasar en 5 años. Ni siquiera sé qué va a pasar el próximo. Pero ahora, cuando algo me asusta, lo digo. Y cuando siento que voy a caer en el mismo impulso de esconder, me acuerdo de esa carpeta en la mesa y del silencio que vino después. Y eso, por ahora, es suficiente para no volver a mentir.